Nadie lo esperaba. En el punto más alto de su carrera, cuando todo parecía brillar a su alrededor, Lola Índigo soltó una frase que dejó al público mudo. Estoy agotada mentalmente. Fue un golpe directo al corazón de miles de fans reunidos en el Coca-Cola Music Experience 2025. La artista más explosiva del pop español, símbolo de fuerza, sensualidad y poder femenino, decidió detenerlo todo. Entre lágrimas y una sinceridad brutal, Miriam Douglas, la mujer detrás del personaje, confesó haber pagado un precio demasiado alto por el éxito. ¿Qué ocurrió detrás de los focos, de las coreografías perfectas y los millones de reproducciones? ¿Qué llevó a una estrella en su mejor momento a apagar voluntariamente su luz? Su anuncio no fue solo una pausa. Fue una declaración que sacudió los cimientos de la industria musical, antes de convertirse en uno de los nombres más poderosos de la música española. Lola Índigo era simplemente Miriam Douglas Muñoz, una joven granadina que soñaba con bailar y cantar sobre escenarios que parecían inalcanzables. Nació el 1 de abril de 1992 y desde pequeña el ritmo marcó su destino. Con apenas 18 años dejó su hogar para perseguir un sueño que muchos consideraban imposible: vivir del arte. Su primer amor no fue el micrófono, sino la danza. Durante años trabajó como bailarina en España, China y Estados Unidos, acompañando a artistas de renombre mientras observaba, en silencio, el brillo que ella también anhelaba. El gran salto llegó en 2017, cuando ingresó al programa Operación Triunfo. Aunque no ganó, su presencia dejó huella. No era la voz más técnica ni la favorita del jurado, pero irradiaba una energía que nadie podía ignorar. Cuando el público la vio moverse, comprendió que había nacido una nueva estrella, fuerte, carismática y auténtica. Así nació el personaje Lola Índigo, mezcla de sensualidad, rebeldía y empoderamiento. En 2018, su sencillo debut, Ya no quiero na, explotó en las plataformas digitales. La canción, con ritmo urbano y mensaje feminista, se convirtió en un himno. En pocos meses, pasó de ser una exconcursante televisiva a llenar estadios. Su estilo rompía moldes. Combinaba el pop, el reggaetón y la coreografía urbana con una estética provocadora, empapada de poder y deseo. La prensa comenzó a llamarla la Tormenta Lola. A partir de ahí, su carrera fue una montaña rusa sin pausas. Publicó éxitos como Mujer Bruja, La Niña de la Escuela o El Dragón. Cada tema era una declaración: independencia, fuerza, identidad. Sin embargo, detrás de los videoclips brillantes y las giras multitudinarias, el ritmo de trabajo se volvió inhumano. Lola vivía entre aeropuertos, ensayos, sesiones de grabación y entrevistas. 7 años de actividad ininterrumpida, sin espacio para respirar, sin tiempo para ser Miriam. Su imagen pública se consolidó como la de una mujer indestructible, una diosa moderna del escenario. Pero ese mito tenía un costo. Cada sonrisa en cámara, cada paso perfecto, ocultaba horas de agotamiento y una presión que se acumulaba en silencio. El público veía a una superestrella. Ella, en cambio, comenzaba a sentirse prisionera del personaje que había creado. Lola Índigo me ha extorsionado, diría más tarde. Era su manera de confesar que el éxito, con todo su brillo, también puede robarte la calma. Durante esos años, la industria la colocó en lo más alto, y ella respondió con disciplina férrea. Pero poco a poco, la euforia se convirtió en rutina, y la rutina en peso. No importaba cuánto lograra, siempre había un nuevo objetivo, un nuevo récord que batir. Las noches sin dormir y la exigencia de mantenerse perfecta dejaron cicatrices invisibles. Cuando subía al escenario, el público veía fuego. Por dentro, el cuerpo pedía descanso. Así, la historia de Lola Índigo no es solo la de un ascenso meteórico, sino también la de una artista que quemó su energía vital por mantener viva una llama que todos querían ver arder. Y aunque nadie lo sospechaba,
el cansancio ya se estaba gestando en silencio, esperando el momento exacto para salir a la luz. Ser Lola Índigo no era solo cantar y bailar, era sostener una maquinaria que nunca se detenía. Cada videoclip debía superar al anterior, cada concierto tenía que ser más grande, más intenso, más perfecto. En apariencia todo era brillo y aplausos, en la realidad, era un ciclo agotador de expectativas imposibles. Miriam, la mujer detrás del personaje, apenas encontraba espacio para sí misma. Vivía entre luces, maquillajes y pantallas, pero dentro de ella crecía un vacío que el éxito no podía llenar. Desde 2018, su vida se transformó en una sucesión de vuelos, camerinos y hoteles. Había días en los que no recordaba en qué ciudad despertaba. Su equipo la describía como una profesional incansable, la primera en llegar a los ensayos y la última en irse. Pero esa entrega total tenía un precio invisible. No hay descanso en este mundo, confesó en una entrevista. Si te detienes, temes desaparecer. Esa frase resume el miedo que devora a muchos artistas. El pánico a no ser suficiente, a que el público olvide. Lola, consciente de su posición, se obligaba a mantener una energía sobrehumana. La imagen de mujer fuerte, empoderada y segura debía ser constante. Incluso cuando el cansancio la doblaba por dentro, sonreía ante las cámaras y repetía que estaba mejor que nunca. Los fans la adoraban precisamente por eso, por su poder, su fuego, su autenticidad. Pero nadie imaginaba cuánto costaba sostener ese personaje. Miriam dejó de ser una persona y se convirtió en una marca. Cada paso, cada palabra, cada gesto debía ser medido. Las redes sociales, lejos de ofrecerle libertad, se transformaron en una prisión digital donde debía mostrarse feliz incluso en los días más oscuros. En entrevistas recientes, admitió que Lola Índigo me ha extorsionado. Con esas palabras, no se refería a alguien más, sino a ella misma, a la versión pública que había creado y que ya no podía apagar. Se sentía obligada a seguir bailando, sonriendo, produciendo, incluso cuando su cuerpo y su mente pedían silencio. La fama le había dado todo lo que soñó, pero a cambio, le robó algo más valioso: la paz. El entorno musical, además, no perdona la vulnerabilidad. En una industria dominada por la competencia feroz y el algoritmo implacable, detenerse es sinónimo de caer. Por eso, Lola siguió empujándose más allá de sus límites. Grabó discos durante la madrugada, ensayó horas interminables antes de los festivales y mantuvo giras que abarcaban varios países sin descanso. Cada aplauso reforzaba la idea de que debía continuar. Cada premio era una nueva cadena que la ataba a la perfección. Sin embargo, tras los focos, la soledad se hizo más profunda. Los amigos de su infancia quedaron atrás. Las conversaciones sinceras fueron sustituidas por reuniones de producción. Miriam ya no bailaba por placer, sino por compromiso. Había perdido el equilibrio entre arte y obligación. La presión estética también pesaba. En cada aparición pública, su imagen debía reflejar poder y sensualidad. Pero como reconoció, a veces no me reconozco en el espejo. Las exigencias de la industria le impusieron un estándar de belleza inhumano, y la constante comparación con otras artistas la llevó al límite de la autoexigencia. Poco a poco, la mujer que una vez soñó con transmitir alegría a través del movimiento, comenzó a sentirse atrapada en una jaula dorada. Su éxito se convirtió en un espejo deformado, que le devolvía una versión de sí misma que ya no quería ser. Cuando subía al escenario y veía a miles de personas coreando su nombre, en lugar de euforia, sentía vértigo. No podía escuchar mi propia voz entre tanto ruido, confesó a un periodista semanas antes de su anuncio. Esa fue la señal. El cuerpo le pedía descanso, pero la mente aún no se lo permitía. Hasta que, una noche de septiembre, la máscara se quebró. En medio de una multitud que esperaba fiesta y baile, Lola Índigo eligió la verdad. Admitir que estaba agotada, que necesitaba parar. Por primera vez, Miriam habló sin personaje, sin luces, sin filtros.
y el silencio que siguió fue el más honesto de toda su carrera. Era la noche del 14 de septiembre de 2025, en el Coca-Cola Music Experience de Madrid. Miles de jóvenes vibraban al ritmo de los últimos acordes de La Niña de la Escuela. Las luces destellaban, el público coreaba su nombre, y todo parecía un cierre perfecto de festival. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. En el instante en que los aplausos llenaron el aire, Lola Índigo levantó el micrófono y con una voz que temblaba entre la emoción y la vulnerabilidad, pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de su carrera. He estado 7 años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente. Por un momento, el silencio fue absoluto. Las pantallas gigantes captaron su rostro empapado de lágrimas. No era un discurso preparado, ni una estrategia publicitaria. Era un desahogo, una confesión nacida del alma. Detrás de la artista poderosa y de los trajes brillantes, estaba Miriam, la mujer que ya no podía más. Su cuerpo, su mente y su espíritu pedían un alto. Al principio, muchos pensaron que se trataba de una metáfora o un mensaje simbólico. Pero cuando ella añadió, necesito parar, necesito respirar, necesito volver a ser yo, la multitud comprendió la magnitud del momento. Algunos fans rompieron en llanto, otros, incrédulos, grababan con sus teléfonos sin entender del todo lo que ocurría. En el escenario, las luces bajaron, y la artista permaneció inmóvil durante varios segundos, mirando al público como si quisiera memorizar ese instante antes de desaparecer por un tiempo indefinido. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. En X, Twitter, el hashtag Lola Índigo se convirtió en tendencia mundial. Miles de mensajes de apoyo se mezclaban con expresiones de sorpresa. Si hasta Lola Índigo se siente agotada, ¿qué nos queda a los demás? No necesitamos una supermujer, necesitamos a Miriam feliz. Los medios de comunicación reaccionaron al amanecer siguiente. Titulares como La reina del pop urbano se rinde ante el cansancio o Lola Índigo confiesa el precio del éxito llenaron las portadas. En programas de televisión y tertulias digitales, periodistas, psicólogos y otros artistas debatían sobre lo ocurrido. Muchos coincidían en algo. Su gesto era un acto de valentía. En una industria que premia la productividad constante y castiga la fragilidad, reconocer el agotamiento era casi un tabú. Esa noche, entre bastidores, los miembros de su equipo también se quebraron. Algunos contaron que hacía semanas notaban su mirada apagada, su sonrisa forzada, pero nadie se atrevía a detener el ritmo. Cada día tenía más responsabilidades, más presión, más miedo a fallar, confesó una persona cercana. Era evidente que su límite había llegado, y aquella confesión pública fue su manera de recuperar el control. Lo que más conmovió a sus seguidores fue la sinceridad de su voz. No hubo filtros, ni glamour, ni frases ensayadas, solo verdad. Por primera vez, Lola Índigo se despojó del personaje para mostrarse humana, frágil, auténtica, y esa honestidad la hizo aún más grande. Muchos fans contaron que al escucharla lloraron, no solo por tristeza, sino porque se sintieron identificados. La artista que siempre parecía invencible, también tenía heridas invisibles. Durante los días siguientes, su cuenta de Instagram permaneció en silencio. Ninguna historia, ninguna foto nueva. Solo una publicación con fondo negro y un mensaje corto. Gracias por entender. Nos vemos pronto. Más de 3 millones de corazones se acumularon bajo ese post, acompañados de comentarios de amor y respeto. Tómate el tiempo que necesites. Estaremos aquí cuando vuelvas, escribió una fan que la seguía desde Operación Triunfo. El anuncio no solo fue una pausa personal, sino también un punto de inflexión cultural. En una época donde las redes exigen constancia y perfección, la decisión de Lola abrió un debate sobre la salud mental de los artistas. Lo que comenzó como un momento íntimo terminó convirtiéndose en una conversación nacional. España entera habló de ello, del derecho a parar, del precio de la fama, de la necesidad de cuidar la mente tanto como el cuerpo.
Y mientras el eco de aquella noche seguía resonando, Miriam se retiró discretamente, lejos de los focos. Su ausencia se sintió en cada festival, en cada lista de éxitos donde antes su nombre era omnipresente. Pero paradójicamente, al detenerse, Lola Índigo nunca había brillado tanto. Su silencio, más que cualquier canción, se convirtió en un mensaje de poder, vulnerabilidad y humanidad. El anuncio de Lola Índigo no solo impactó a sus seguidores, también encendió una conversación urgente sobre algo que, durante años, el mundo del espectáculo había ignorado: la salud mental de los artistas. Detrás del maquillaje, los focos y las coreografías impecables, existen noches sin dormir, ansiedad, soledad y una exigencia constante de ser más. La industria no perdona las pausas, pero aquel 14 de septiembre, en Madrid, Miriam Doblas Muñoz demostró que el silencio puede ser más poderoso que cualquier nota musical. Durante más de 7 años, vivió inmersa en una rutina que no dejaba espacio para respirar. Su calendario estaba medido al minuto: sesiones de grabación, ensayos, viajes, promoción, redes sociales, entrevistas. Todo era parte de una maquinaria que exigía perfección permanente. Si no produces, desapareces, confesó en una conversación privada que luego se filtró a los medios. Esa frase resumía el dilema de muchos artistas modernos: el miedo a perder la relevancia por simplemente descansar. Los psicólogos especializados en música comenzaron a hablar abiertamente del llamado síndrome del burnout artístico, una forma de agotamiento emocional y creativo causada por la exposición continua a la presión pública. En su caso, los síntomas eran evidentes: pérdida de motivación, insomnio, ansiedad y una sensación constante de vacío. Miriam lo definió así: estaba viviendo para el personaje, pero el personaje ya no vivía por mí. Su historia recordó a muchos los casos de otros artistas que, en su momento, también tuvieron que retirarse temporalmente para sanar. Desde Selena Gómez hasta Ariana Grande, pasando por Rosalía, cada una confesó haber sentido el peso de la perfección mediática. Pero lo de Lola Índigo tuvo algo distinto. Su valentía se dio en directo, frente a miles de personas, sin guión ni filtros. Fue una catarsis colectiva. Tras su pausa, decidió desaparecer de la vida pública por completo. No más giras, no más campañas, no más cámaras. Se refugió en Granada, su tierra natal, donde encontró de nuevo lo que más había echado de menos: el silencio. Fuentes cercanas aseguran que pasó semanas sin escuchar música, sin bailar, sin escribir letras. Tenía que volver a escucharme a mí misma, dijo. Ese proceso de reconexión personal no fue fácil. En entrevistas posteriores, admitió que los primeros días de descanso fueron los más difíciles. No sabía quién era sin mi agenda llena. Sin embargo, poco a poco, comenzó a redescubrir la vida fuera del escenario. Paseaba por las calles de su infancia sin que nadie la reconociera. Compartía cenas familiares sin pensar en las calorías o en la próxima actuación. Aprendió a disfrutar del anonimato, algo que antes temía. Me di cuenta de que ser normal también es hermoso, declaró más tarde. Su retiro encendió una reflexión profunda dentro de la industria musical española. Productores, managers y sellos comenzaron a cuestionar los ritmos inhumanos que imponen a sus artistas. Algunos festivales incluso implementaron espacios de descanso psicológico para los intérpretes, una medida que muchos atribuyen al efecto Lola Índigo. Por primera vez, se hablaba del bienestar emocional como una parte del éxito, no como un obstáculo. Mientras tanto, los fans mantenían viva su presencia con mensajes de apoyo y nostalgia. Cada video antiguo, cada actuación, se llenaba de comentarios con un mismo deseo: que vuelva cuando esté lista. No había reproches, solo comprensión. Era como si el público también hubiese aprendido algo: que detrás del espectáculo hay una persona que siente, que sufre y que necesita sanar. El silencio de Lola Índigo se convirtió en un acto revolucionario. En una era en la que todo el mundo grita para ser escuchado,
ella eligió callar, y en ese silencio se reencontró con su esencia. Las imágenes recientes que circularon de su retiro la mostraban sin maquillaje, con una sonrisa tranquila y una mirada en paz. Esa calma, quizás, era la victoria más grande de todas. Miriam no perdió su voz, la recuperó. Y aunque todavía no ha anunciado cuándo regresará a los escenarios, algo es seguro. Cuando lo haga, no será la misma. Ya no será la mujer que canta para sobrevivir a la presión, sino la artista que canta porque ha vuelto a creer en sí misma. Meses después de aquella noche que conmovió a toda España, el nombre de Lola Índigo seguía resonando, pero ya no como símbolo de perfección, sino como emblema de valentía y verdad. En su silencio, la artista había encontrado algo que ni los premios ni los aplausos le habían dado nunca: paz interior. Las cámaras se apagaron, los reflectores desaparecieron, y Miriam Doblas volvió a ser simplemente una mujer con ganas de volver a sentirse viva. En su retiro en Granada, aprendió a disfrutar de lo que antes pasaba desapercibido. El olor a café por la mañana, las charlas con su familia, el sonido del viento entre los olivos. Empezó a escribir de nuevo, pero sin la presión de convertir cada verso en un éxito. Escribía para sanar, no para vender. La música, poco a poco, volvió a ser refugio y no obligación. He vuelto a cantar para mí, no para la industria, reveló en un breve encuentro con la prensa meses después. Esa frase marcó el inicio de una nueva etapa, la de la Lola Índigo auténtica, más humana, más libre, más consciente. Ya no buscaba ser perfecta, sino verdadera. Comprendió que el público no la amaba por sus coreografías impecables, sino por su energía, su transparencia y su alma indomable. Su pausa había transformado su dolor en aprendizaje. A mediados de 2026, los rumores de su regreso comenzaron a circular. No se trataba de una gira masiva ni de un gran espectáculo, sino de un proyecto íntimo, un disco conceptual llamado Renacer, grabado en silencio, sin productores externos, con letras que hablaban de vulnerabilidad, amor propio y reconciliación. En una de las canciones, titulada Lo que quedó de mí, se escucha una frase que resume toda su travesía. Tuve que perderme para volver a encontrar la voz que era mía. Cuando finalmente publicó el primer avance del álbum en redes, millones de personas reaccionaron con emoción. En menos de una hora, el video superó el 1.000.000 de visualizaciones. No era la Lola Índigo de antes, la que se movía entre luces de neón y trajes brillantes. Era Miriam, de pie, con una guitarra, sin maquillaje, cantando con una calma que erizaba la piel. La crítica aplaudió el cambio. No es un regreso, es una transformación, escribió El País. Pero más allá del impacto mediático, su historia inspiró a una generación entera de artistas jóvenes que veían en ella un modelo de fuerza real, no fingida. Las redes se llenaron de mensajes de jóvenes cantantes que agradecían su honestidad. Gracias por enseñarnos que parar también es avanzar. Tu valentía nos dio permiso para ser humanos. El poder de Lola Índigo ya no residía en los escenarios, sino en su mensaje. En una industria que exige máscaras, ella había mostrado su rostro desnudo. Y ese acto de sinceridad fue, paradójicamente, su renacimiento artístico. Su nueva etapa no buscaba competir, sino reconectar. Ya no era la reina del pop urbano, sino una narradora de su propia verdad. En las entrevistas que siguieron, Miriam habló con serenidad. El éxito sin salud mental no es éxito. Hoy, por fin, soy dueña de mi tiempo y de mi silencio. Esa declaración, sencilla y poderosa, se volvió viral. Se convirtió en una especie de mantra para quienes habían sentido la presión de cumplir expectativas ajenas. Y así, la historia de Lola Índigo dejó de ser solo la de una estrella del pop. Se transformó en una lección sobre el equilibrio entre ambición y bienestar, entre el brillo y la oscuridad. El regreso de Lola no fue un estruendo, sino una caricia. Su voz, más suave pero más profunda, hablaba de heridas cicatrizadas,
de amor propio y de la necesidad de reaprender a vivir sin miedo. Sus nuevas canciones no buscaban dominar listas, sino sanar corazones. Y en cada nota, en cada palabra, los fans reconocían algo. La misma pasión de siempre, pero ahora libre de cadenas, porque a veces, para volver a brillar, hay que dejar que la oscuridad te abrace un momento. Y Lola Índigo lo entendió mejor que nadie. Renacer no es volver a ser quien fuiste, sino convertirte en quien siempre debiste ser. El viaje de Lola Índigo es más que la historia de una artista. Es el espejo de todos aquellos que alguna vez se perdieron buscando ser perfectos. Su decisión de detenerse, de apagar los focos y abrazar su humanidad, no fue una rendición, sino un acto de coraje. En un mundo que exige movimiento constante, ella eligió el silencio. Y en ese silencio, encontró su verdad. Hoy, Miriam Douglas, la mujer detrás del mito, ya no corre para alcanzar el éxito. Camina, respira, crea a su ritmo. Su historia nos recuerda que el brillo más auténtico no viene de los reflectores, sino de la luz interior que sobrevive incluso cuando todo se apaga. Cada lágrima que derramó sobre aquel escenario de Madrid se transformó en semilla de algo más grande. Un mensaje universal, que detenerse no es fracasar, que cuidar de uno mismo también es un acto artístico, que la fortaleza no siempre grita, a veces susurra con dulzura. Necesito tiempo. Y mientras millones esperan su regreso, quizás el mayor regalo de Lola Índigo ya esté aquí. Su valentía para mostrarse tal como es, sin miedo, sin máscaras, sin perfección. Porque su silencio sigue resonando, más alto que nunca. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario, comparte tu pensamiento y apoya con un me gusta. Suscríbete al canal para seguir descubriendo las historias humanas detrás de las estrellas, porque a veces la verdad más poderosa no se canta, se siente.